Tengo la compañía de mi compañero Diego Laje porque tenemos el placer de que esté con nosotros Benjamín Liberov, que es viceministro uruguayo de Turismo. ¿Cómo le va? Muy Buenas buenas tardes tardes. a ustedes y a la teleaudiencia. Bienvenido, Benjamín, es un placer. Bueno, Gracias. justamente la semana pasada, Diego, hablábamos de lo que está ocurriendo, ¿no? Efecto de la crisis en la República Argentina. Somos cada vez más los argentinos que decidimos, bueno, acercarnos a Uruguay, ya sea para dejar nuestro dinero o muchos hasta piensan en radicarse, en quedarse, Bien. ¿no? ¿Cómo ven ustedes este El, fenómeno que se el turismo genera? es una carretera de dos vías. Sí, Los uruguayos, cuando ocurren alguna de estas cosas, también son el principal mercado para los es argentinos. cierto. O sea que no es solamente que venimos a poner la bombilla en el mercado argentino. Entonces, es cierto lo que ustedes mencionan de las preguntas que hay respecto a la radicación de nuevas familias en Uruguay. Eso es un fenómeno que ya tiene unos cuantos años, pero que a veces cuando estas turbulencias ocurren, bueno, se dan mayor cantidad de consultas, pero no es lo esencial. Lo esencial es que el Uruguay de alguna manera tiene su referencia en Argentina como principal mercado. En el año 2018, aún ya con turbulencias, casi 2,5 millones de visitas de argentinos al Uruguay. Luego viene bastante más atrás, con más de 500,000, Brasil, y luego los uruguayos de la diáspora en el mundo y después los otros mercados. Desde ese punto de vista es que digo que también para los argentinos somos los uruguayos un mercado importante. Lo que obviamente en esta oportunidad, y aprovechando que está la Feria Internacional de Turismo en estos días, tratamos de venir a decirles, bueno, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para que en estas dificultades puedan llegar de todas maneras al Uruguay, a través de beneficios fiscales, que son bastante simples. Ustedes habrán escuchado cómo funciona. O sea, usted va a la gastronomía, cuando va a pagar, viene la cuenta 1.200, perfecto, pasa la tarjeta y cuando le cobran 1.000, o sea, se descuenta el IVA automáticamente. Y eso se va a prorrogar hasta abril del hasta año que abril viene, del año ¿no? que viene. Bien. Y eso es un factor. El otro tiene que ver con el impuesto, un impuesto que tienen las naftas, que en las estaciones de servicio a 30 kilómetros pasan pagando, no se cobra, por lo tanto se abarata un 24%. 30 kilómetros. De la frontera con Argentina o de Brasil. Lo que yo estoy hablando son medidas generales para el turismo, no es solo para los argentinos, correcto. Lo otro es que hay días, las tarjetas, los plásticos en general agregan promociones. O sea que eso que yo le mencionaba del descuento del IVA, se le agrega la promoción que hace la tarjeta. Claro. Entonces Uruguay termina haciendo que usted sobre el precio de lista en algunos casos paga el 50%, 45%. Muchísimo. Por lo cual la competitividad está allí. Desde el punto de vista de la hotelería, el turismo en el Uruguay no tiene IVA. Esto es un poco el concepto de que Uruguay no exporta impuestos. Por lo tanto, efectivamente, nosotros asumimos que una lata de tomates es una lata de tomates y cuando se exporta no tiene impuesto. Bueno, el servicio es un impuesto, es un servicio, es una exportación y por lo tanto operamos con el mismo criterio. Y lo que tratamos es de facilitar al máximo la llegada de ustedes. Y después están algunas marcas que en el Uruguay de retail que están en Uruguay, que no están aquí, que también está todo el mecanismo de tax free, eso es más o menos internacional. Sí. Y Uruguay es uno de los mercados, Global Blue es quien administra eso y es uno de los mercados más importantes. Incluso, bueno, ahora que está llegando más turismo a la Argentina, internacional aumenta un poco, pero el tax free del verano en el Uruguay es una fuente muy importante. E incluso a nosotros, en la medida que vengan más turistas extra región a la Argentina, para nosotros es importante, porque Colonia del Sacramento es prácticamente un opcional de excursión. O hacer, que es nuestra estrategia internacional, posicionarnos como multidestino. Claro. Si solo tomamos a Uruguay en el mundo como primera opción de turismo, estamos trabajando con un mercado pequeño. Nosotros acá Colonia lo hacemos en un día. Tal cual. A veces va a la mañana, hace el recorrido, come algo y a las 6 de la tarde se toma. Pero ahora, con la conexión en 2 horas con Montevideo, también se puede hacer en el día. Claro. Salen de las 7:30, baja sobre las 10:15, hace la recorrida por la Ciudad Vieja, come en el mercado del puerto, tiene el bus turístico de 2 horas y media y a las 7:30 está tomándolo de vuelta para acá. ¿Y un paquete de ese tipo, por ejemplo, también tendría los IVAs descontados para un argentino? Me quiero imaginar cómo funcionaría eso que nos acaba de comentar. Bien, en estos momentos nosotros estamos tratando de comunicar
que si tú compras el paquete aquí en la Argentina, ese paquete lo puedes pagar en pesos y a su vez lo pagas en 10 cuotas. Claro. Por lo tanto, te aseguras ahora un precio, lo puedes comprar incluso ahora y lo podrías usar más adelante. Una de las cosas que hemos tratado de transmitir en la feria es que para ir a Uruguay no hay que comprar dólares. ¿Cómo es eso? Y claro, porque pueden comprar los paquetes y lo que ustedes van a hacer de alojamiento, etcétera, aquí con su plástico, de acuerdo a las condiciones que tenga ese plástico, en pesos argentinos. Eso está acordado y cambia a valor oficial y después lo paga en cuotas. Claro, eso es un gran beneficio. Es una opción que, bueno, además ustedes son rápidos, así que no hay ningún problema, que si no se lo cuento yo, lo iban a inventar. De alguna manera lo íbamos a encontrar. Exacto. Benjamín, ¿cómo nos ven ustedes, digo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Los índices inflacionarios? Sí. ¿Cómo está Uruguay con respecto a nosotros? ¿Con cuánta inflación terminaba el año pasado? Uruguay terminó con 7.7, casi 8. Ahora estamos un poquito más abajo, pero estamos peleando porque el rango meta del gobierno estaba entre 3 y 7. Estamos un poquito por arriba. Pero claro, está difícil de mirar para el costado hoy en Brasil o aquí en la Argentina para nosotros. Los dos. Pero eso, de todas maneras, el Uruguay tiene 16 años por primera vez en la economía de los últimos 150 años en que hay crecimiento permanente. 16 años. En Uruguay el PBI del 2005 era 11.000 millones de dólares, hoy está en 60 mil millones de dólares. El poder adquisitivo del salario creció un 55% en estos 15 años. Se ha universalizado el sistema de atención de salud, se ha generado una política por la cual incluso las pensiones más bajas son las que han subido más. Claro, 16 años de crecimiento Sí. sostenido es muchísimo. Yo, la Sí, verdad obviamente que las tasas que tuvimos creciendo de 5 y 6% no son las que tenemos hoy. Hoy el año pasado cerramos casi en 2, este año vamos a crecer un 1, pero la historia del Uruguay era estornuda Argentina o Brasil, nos resfriamos nosotros. Exactamente, les Y afectaba. esta vez tenemos a los dos estornudando Y ustedes y protegidos. nosotros por lo menos Se dieron una buena vacuna. tratando de salvaguardar determinadas condiciones básicas, incluso con algunos elementos importantes, porque desde el establecimiento de las vías férreas en Uruguay por parte de los ingleses en la primera década del siglo pasado, ahora se va a hacer la intervención de la segunda planta de productora de celulosa, que va a ser la mayor inversión de UPM en el mundo y a su vez de Uruguay, son 3.000 millones de dólares, más todo lo que en infraestructura hay que establecer en el país. Entonces, aún en funcionando mediados del 2021, eso significa la planta de producción 2 puntos del PBI. Claro, mucho. Esperan una base de crecimiento para 2021 de 2 puntos. Eso quiere decir que sobre el 1 y tanto que se espera para 2019 se triplicaría. Por lo menos se puede pensar en 2 puntos, 2 puntos y medio, sí. Incluso por arrastre de la economía este año, el año que viene puede ser incluso hasta un poco mejor, aún por las inversiones que vienen, sin que necesariamente esté funcionando la UPM2. Clarísimo. Me gustaría preguntarle sobre el esquema de segundo hogar que tiene Uruguay en este momento, con también algunos beneficios impositivos para quienes inviertan en propiedades, sobre todo con fines turísticos. ¿Cómo funciona eso? ¿De qué se trata? Bien, en el Uruguay, desde hace muchos años, funciona una ley de la promoción extranjera, de inversiones extranjeras, en el cual el extranjero es tratado igual que el nacional. Entonces, si usted tiene un proyecto de inversión, el que sea, en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas aparecen las grillas que hay que llenar para presentar esa inversión. Y de ahí surge en forma objetiva los beneficios que va a tener. Es cierto que tenemos equipos que trabajan con ese potencial inversor, a los efectos de decir, si mueve aquí, eso en general tiene que ver con empleo femenino, empleo juvenil, nuevas tecnologías, manejo eficiente de efluente, energías renovables para la energía, descentralización en el territorio, producto innovador con relación a lo que tenemos, y eso va a dar, bueno, en los beneficios fiscales le va a dar un determinado valor. O sea que no depende del funcionario de turno que le analiza su estudio, lo que no significa que después no se estudie. Entonces, para las segundas residencias, lo que tenemos es facilitación de trámites, la posibilidad efectivamente de registro de cuentas que no son fáciles a esta altura en el mundo, de tener cuentas bancarias a los efectos de poder funcionar,
y en general, si la vivienda en el Uruguay también tiene un régimen de funcionamiento de financiación que a nivel internacional es bastante sostenible y serio, o sea, no hay una formulación de burbuja, claro, en el sentido de que cuando alguien ocupa una vivienda que se vendió en pozo, como suele llamarse, es porque el 40-45% del bien ya está y la financiación está en función de un análisis de riesgo sobre el propio bien con el que tiene. Entonces, es realmente interesante. no es el mecanismo por el cual tiene el 5%, te presto el 100% y queda para tus bisnietos la deuda. Benjamín, no funciona así. todos los datos están en la página, ¿verdad? Para quienes nos están viendo y están interesados. Sí, del punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, para inversores está. Y del punto de vista de los beneficios están en la página web del Ministerio de Turismo. O sea, esto que hemos estado hablando del no IVA, etcétera, todo eso está efectivamente está detallado, sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, Un gracias placer. a ustedes. Gracias, No, Diego. un gusto.